damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Luis Enrique Sánchez. Luis Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a nuestro Córdoba TV, a nuestro magazine. Presentamos brevemente, aunque Luis Enrique, seguro que tu biobibliografía es bien conocida, pero vamos a dar algunos datos. Luis Enrique es licenciado en Geografía e Historia, miembro correspondiente de la Real Academia de Córdoba, dedicado al mundo de la comunicación institucional, primero como subdirector de Imagen y Comunicación en Caja Sur y después también has ocupado el cargo de jefe de Oficina de Comunicación e Imagen de la Diputación Provincial de Córdoba. Hoy vamos a hablar de tu faceta como novelista, como historiador, sobre todas las cosas. Tú mismo, Luis Enrique, defines el arte de la narrativa como gozoso y la escritura como válvula a través de la cual extraer tu particular universo. Un oficio, entendemos, difícil y sobre todo en ese terreno tan minado de la novela histórica y a la vez tan mirado con lupa por parte de los críticos. Sí, bueno, aquí se conjugan dos pasiones, una la investigación histórica y otra la literatura. Entonces yo he estado mucho tiempo dedicado a la investigación histórica, pero siempre he visto que les faltaba proyección. Es decir, los historiadores son un poco endogámicos, escriben para ellos. Sin embargo, a través de la novela, el historiador puede llegar a un público mucho más amplio y ejercer una función didáctica interesante, que se conozca la historia disfrutando y desde el punto de vista del placer estético que siempre tiene la lectura, ¿no? Un género, como decíamos, casi escrutado, ¿verdad?, por parte del aparato crítico, pero también muy vapuleado por algunos autores que han visto aquí una especie de nicho, ¿verdad?, rentable y que quizá han sido oportunistas a la hora de elegir la novela histórica sin preocuparse de esa armonía necesaria, como bien decías, entre el rigor, la investigación y lo que ya sería la ficción y la elucubración. Claro, el problema es ese, que hay gente que hace novela histórica sin ningún rigor histórico y hace mucho daño porque, por ejemplo, me estoy acordando del Código Da Vinci. Hay mucha gente que se lo cree, porque está rodeado de un aparente aparato crítico que hay gente que se lo cree, ¿no? Y hace mucho daño. Es decir, para que la novela histórica sea realmente buena, en términos de literatura y en términos incluso de función social, debe tener un rigor y una apertura histórica seria, ¿no? Indudablemente es novela y como tal tiene que tener un componente de ficción, que es lo que yo he hecho en esta novela, ¿no? Tiene un armazón histórico importante porque son hechos que sucedieron y que están comprobados documentalmente, pero después tienes que darle vida a esos personajes que realmente existieron y ahí está tu componente de fabulación, ¿no? Y eso es mi aspiración, no sé si lo consigo, ¿no? Pero mi aspiración es hacer una novela histórica que sea creíble, que sea veraz y que tenga esa función didáctica positiva. Tú mismo traes a colación esa cita de Cervantes, cuando dice que la historia, sea o no novelada, debe ser maestra de la verdad, ¿no? Claro, claro. Eso siempre es así. Porque si no estamos engañando y estamos adulterando la historia, y estamos adulterando no solamente la historia, sino el presente e incluso la realidad, ¿no? Entonces el rigor tiene que presidir siempre. Pero en fin, como tú dijiste al principio, en esto del mercado, las leyes del mercado son las que rigen y desgraciadamente vemos novelas históricas que son boom, que son bestseller y que de histórica pues tienen simplemente una apoyatura testimonial de que se desarrollaron en determinada época, pero nada más, ¿no? Has comentado hace un momentito, Luis Enrique, que en un momento determinado, pues de alguna manera, esa necesidad también divulgativa, académica, te lleva a exceder, ¿no?, los límites del ámbito más puramente científico y te lleva a encontrar pues en el arte de la narrativa este cauce, esta vía. ¿Cómo se produce ese viraje o esa decisión? Ese viraje, hombre, en principio
la vida te va determinando muchas veces, pero siempre la necesidad de comunicarte. Yo he estado en el tema del ámbito de la comunicación y yo veía que con el tema exclusivamente científico era muy difícil la comunicación. Entonces, siempre me ha gustado la literatura, siempre he escrito. Entonces, utilizar este medio de expresión era para mí el idóneo para conjugar estas dos vocaciones que de alguna forma han presidido, han regido mi vida, ¿no? Y estoy muy a gusto, sé que es mucho más difícil, mucho más duro el escribir novelas históricas agarrado obviamente a ese determinismo de rigor científico, ¿no? Pero bueno, al final los resultados creo que son más satisfactorios. Repasemos, si te parece, Luis Enrique, pues algunos de tus trabajos. Ahora ya pues nos sumergiremos en el ámbito, en el terreno propiamente literario, pero hemos de decir que, amén de numerosos artículos, eres responsable de obras como Inventario de la sección de obras pías de la Catedral de Córdoba, en el campo de la archivística, también El niño en la escultura cordobesa, siglos XVII y XVIII, Iglesia y teatro en Córdoba, finales del siglo XVIII, o la persecución religiosa en Córdoba entre los años 1931 y 1939. Además, Andalucía, informe a Juan Pablo II. Vemos que hay una dilatadísima trayectoria y un conocimiento muy profundo, sobre todo del entorno eclesiástico, ¿no? Y además centrado en la ciudad de Córdoba, algo que de alguna forma continúa, ¿no? Sí. En tu obra literaria. Bueno, yo escribo de lo que conozco, ¿no? Escribo novela histórica desde el conocimiento. Y el conocimiento me lo ha dado muchos años de investigar en los archivos eclesiásticos y del conocimiento de esa realidad. Muchos de las obras que has mencionado ahí pues son incluso encargos, ¿no? El estudio sociológico de Andalucía, informe a Juan Pablo II, fue un encargo de la Conferencia Episcopal, ¿no? Pero vamos, estoy orgulloso, o sea que yo no reniego igual que la persecución religiosa en Córdoba, también fue un libro por encargo, ¿no? Que está siendo muy utilizado ahora en todos los procesos de beatificación y tal, pero bueno, lo hice también desde el punto de vista del rigor, ¿eh? Ese libro es el único en que habla de la responsabilidad de la Iglesia en esa persecución, es decir, que no oculto mi biografía. Es decir, abordar luces y sombras, como bien dices, en terrenos espinosos, este compromiso con la verdad, ¿te ha ocasionado en algún momento pues algún problema o ha sido óbice o obstáculo de cara pues a la publicación de alguna de esas obras? Sí, indudablemente, en toda mi vida, no solamente en el ámbito literario o científico. El ir con la verdad en este mundo pues, no te lleva a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, tienes la satisfacción de que estás a gusto contigo mismo y sí, puede ser un valor en desuso, pero para mí es muy importante. Y tu debut literario llega en el año 2006 como novelista, en calidad de novelista, con una publicación que lleva a cabo la editorial Almuzara, El tesorero de la catedral. Aquí, pues bueno, tenemos la primera comprobación de aquello que decíamos, ¿no? La columna vertebral, el denominador común es ese plasmar la esencia de Córdoba, como decíamos, con sus claroscuros en este ámbito concretamente, y a partir de ahí pues te pregunto ¿qué te lleva a que Córdoba, pues parafraseando aquella famosísima exposición en torno a la figura de Julio Romero de Torres, sea símbolo, materia y obsesión? Porque de hecho tú incluso participas en esta propuesta que coordina Alfredo Jurado Reyes, sí, el poeta, desde el aula Astro, cuando Córdoba era candidata a ser capital europea de la cultura. Yo participé de esa ilusión colectiva y por tanto sufrí el fracaso también de esa ambición, ¿no? Pero bueno, Córdoba, a mí recuerdo que una editorial me dijo que era un escritor localista, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un provincianismo absurdo que nosotros mismos fomentamos, ¿no? Porque cuando un sueco escribe
su historia, su narración y la sitúa en Estocolmo, no es localista. ¿Por qué un cordobés que escribe, que tiene a Córdoba como su tapiz literario, su escenario, es localista, ¿no? Cuando Córdoba ha sido foco de irradiación de cultura, cuando otros eran todavía bárbaros, ¿no? Es decir, avergonzarnos de eso es absurdo, ¿no? Por eso yo he utilizado Córdoba, porque en principio porque es lo que conozco. Y no se escribe nada mejor que lo que tú conoces, la realidad cotidiana que tiene tu ambiente, tu escenario. ¿Qué haría yo escribiendo sobre Manhattan? Pues no, me pilla muy lejano. Tengo una sobrina en Manhattan, es mi único contacto, ¿no? Y sin embargo vemos autores noveles que están todo el día en Manhattan, paseándose por allí, ¿no? O sea que es un poco absurdo. Yo escribo de lo que conozco y con lo que estoy de alguna manera comprometido, ¿no? Y además, como bien comentas, ese provincianismo es absurdo porque precisamente al tomar Córdoba como escenario, como temática, permites esa universalización, esa esencialización. Claro, Córdoba es del espacio, ¿no? Es sinónimo universal, claro. Sinónimo de la cultura universal. Lo absurdo es que hubo unos jueces que considerasen San Sebastián más importante que Córdoba, ¿no? Es evidente que eran motivos políticos los que determinaron esa decisión, ¿no? Porque no es comparable, ¿no? Yo creo que Córdoba tendría que haber sido ya capitalidad europea de la cultura hace mucho tiempo, ¿no? Y no estar todavía mendigándola, ¿no? Y por este camino no lo vamos a conseguir nunca, ¿no? Hemos sido 2 veces candidatos y ahora que parecía que todo confluía, pues nos quedamos una vez más con la miel en los labios, ¿no? No sé si somos, como decía antes, nosotros mismos los que fomentamos ese complejo provinciano, ¿no? Y bueno, sin esa ópera prima, esa primera obra, hablábamos de la Córdoba del siglo XV. En esta ocasión pues nos adelantamos, vamos un poquito hacia adelante y llegamos hasta la Córdoba del siglo XVII, ¿no? Sí. Hablamos de espectros en Trasierra y encontramos entre estas 2 obras otro denominador común, otro elemento que de alguna manera las unifica y le da cohesión a, bueno, pues a tu modus operandi como escritor, como novelista, y es la importancia, esa encarnadura casi palpable, tangible de los personajes. Yo recordaba ayer, pues bueno, las palabras que la Academia Sueca dedicaba a Alice Munro sobre la novelista canadiense. Se decía, para justificar la concesión de ese Premio Nobel de Literatura, que los personajes de Alice en ellos ocurren los mejores acontecimientos. Le interesa lo silencioso y lo silenciado, los que viven los márgenes, los que abandonan y los que pierden. No sé si te sientes identificado de alguna manera con esta concepción de la literatura. Sí, porque utilizo personajes que son reales, que son históricos, pero no han tenido una relevancia histórica, ¿no? Hablo de personajes que son comunes y corrientes, ¿no? Y que es donde de verdad está donde se palpa la vida, no tiene por qué estar personalizado en las figuras que descollan, ¿no? Y bueno, me siento más cómodo, me siento mucho más cómodo ahí, ¿no? Ahora estoy escribiendo una novela que sí es de un personaje más relevante, pero me siento más cómodo, como tú dices, hablando de personajes que son conocidos y los hago yo protagonistas de mis historias, ¿no? Porque podemos hablar, Luis Enrique, a mí por lo menos me traslada esa sensación de una especie de juego de espejos. Por un lado tenemos esa historia relevante, esos grandes capítulos, episodios que aparecen en los tratados históricos, y por otro la importancia, ¿no?, como decía Unamuno, de esa intrahistoria, esas personas anónimas en silencio, en la sombra, que realmente han dado pasos fundamentales, ¿no?, para que la sociedad vaya evolucionando, ¿no? Claro, es que la vida cotidiana, si no conocemos la vida cotidiana de una determinada época, de una determinada sociedad, no conocemos la historia no lo hacen los grandes personajes, lo hace la gente común y corriente, y la gente que pueden ser de distintos niveles sociales, culturales, pero la gente es la que hace la historia, no el personaje, ¿no? Puede tener más o menos empuje un determinado personaje,
pero si no hay esa correspondencia, no existe ese avance, ¿no? Por tanto, me interesa el bullir de la gente en una ciudad. La primera novela del siglo XV hablaba más de la ciudad, esta hablo también de la ciudad, pero también de la sierra, del lugareño, del ambiente de Córdoba, pero vuelvo a ese ámbito del pueblo, en la vida cotidiana. Intento recuperar incluso cómo cantaban, cómo hablaban, en qué se detenían, cuáles eran sus juegos. Es decir, todo eso procuro que esté de alguna forma, que emerja de manera como no forzada y que emerja en mi literatura, ¿no? Y algo que bueno, nos encontramos, por ejemplo, ¿no?, en el tesorero de la catedral, pues ese afán desmedido de poder, de riqueza de don Pedro Fernández de Alcaudete, que le lleva, nos dices, a prostituir incluso su conciencia para obtener beneficios, y cómo se confronta con ese joven que recién llegado además de Salamanca, con una mentalidad más renacentista, lo que de alguna manera podemos ver, ¿no?, también ese choque a partir de ahí entre una Córdoba soñada, idealizada, y una Córdoba, claro, real. Cuando tú te vas de una ciudad, la idealizas, y sobre todo si se va desde en una edad de juventud, que todavía tienes el mundo idealizado, pues idealizas mucho más tu ciudad, ¿no? Cuando se vuelve, y ya con más años, con más experiencia, pues muchas veces se produce ese choque, ¿no? Yo recordaba mi experiencia universitaria, era todo muy bonito, nos íbamos a comer el mundo, y la dureza de mi primera experiencia laboral, ¿no?, de las relaciones humanas, de los intereses, todo eso te produce un desencanto, que es lo que le produce al personaje al llegar a Córdoba, ¿no? Más o menos, ¿no? Y nos quedamos para establecer esa ligazón, esa unión, ese enlace entre la primera, la segunda novela, con este personaje, con este clérigo corrupto, un personaje muy complejo, para enlazarlo con el prólogo de Espectros en Trasierra. Aquí utilizas un fragmento de la obra de Huxley y nos dices que el fraude piadoso es perfectamente compatible con la fe, pero sigue, podríamos añadir, siendo un fraude. ¿Por qué eliges este fragmento, este extracto? Hombre, ese fragmento, porque alude perfectamente a lo que de alguna forma es el núcleo o la causa que me ha hecho a mí hacer esta novela, ¿no?, que fue la fascinación y la incomprensión de encontrarte en unos documentos del siglo XVII a unos testigos, a gente del pueblo que jura y perjura que ha visto cosas sobrenaturales, ¿no? Es decir, y entonces en todo el desarrollo de la novela hay un afán por demostrar la veracidad de esos hechos, y cuando tú desde tu punto de vista racional sabes que eso es imposible, ¿no? Es decir, por eso en la historia de la espiritualidad efectivamente convive la verdad con la mentira, ¿no? Por eso el texto ese me venía muy bien. En este caso, pues nos centramos, como dices, ¿no?, en la Sierra de Córdoba, en las ruinas de ese eremitorio carmelita. Hablamos de los testimonios, ¿no?, las vivencias de esos frailes, y tú defines literalmente, hablas de un subidón de fascinación cuando das con ese legajo, ¿verdad?, en el archivo histórico de Córdoba, y cuando visitas además en repetidas ocasiones el lugar para empezar a elaborar esa obra, esos espectros en Trasierra. Hay que decir que aquí introducimos otro elemento también muy en boga, muy de moda en la narrativa actual, que es lo paranormal, y que por supuesto tú pues utilizas desde esa perspectiva del rigor y de la seriedad, porque hace realmente honor, ¿no?, a la ciencia de Clio, aunque estemos en terreno literario. Sí, por eso el editor ha tenido muy buena idea de poner el sello de novela histórica, ¿no?, para que nadie piense que es un libro más de esa corriente de afición a lo paranormal. Evidentemente ese es el motivo de la novela, es decir, hay unos sucesos, ahí dicen que ocurren esos sucesos en una ruina, y es esa sugestión que a mí me produjo
la primera vez que leí esos testimonios, esos memoriales de declaraciones, recuerdo que fue impresionante porque en el silencio, en ese silencio que existe habitualmente, un silencio enigmático, arcano, entre los muros de la quibla de la antigua mezquita, que es donde está el archivo de la catedral, leer con esa firmeza, esa rotundidad, pues te reconozco que me producía escalofríos a veces, ¿no? Y cuando fuimos, mi mujer me acompañaba, una vez que tenía localizado el sitio por los mapas topográficos y conseguimos llegar después de muchas peripecias, esa fue otra, ¿no? Que había, como parecía que había una fuerza extraña que impedía que llegáramos al lugar, como si alguien quisiera que el secreto ese siguiera bajo el manto de los siglos, ¿no? Pues esa fascinación al ver las ruinas también fue acompañada de prevención, es decir, estaba sugestionado, ¿no? Mi mujer no quiso entrar porque era ya tarde y me apremiaba que lo viera rápido. Yo entré viéndolo todo y de pronto se produjo el fenómeno ese que se produce en la sierra, que la noche cae de pronto, se oculta el sol detrás de un cerro y se precipitaron las sombras sobre aquello. Imagínate cómo salimos de allí, es decir, que hay un componente de sugestión importante, ¿no? Que te hace pues esa incredulidad, ¿no? Porque a pesar de que tú creas que eso no puede ser, pues estos señores están jurando y prejurando que ven esos fenómenos, que ven unos cerdos que salen despedidos por encima de los muros, es decir, volando, ¿no? Y eso lo juran ante un tribunal eclesiástico, que está la Inquisición detrás, es decir, que se la estaban jugando, ¿no? Bueno, pues fuera real o no esa vivencia que habían tenido ellos, nuevamente conseguimos, como sucedía con el tesorero de la catedral, sentir casi la atmósfera, ¿no? En este caso de esa Córdoba del 17, y no podemos dejar de acordarnos, ¿no? De ese referente y ese gran precedente que es Pío Baroja y su Feria de los Discretos, ¿no? Sí, ese viaje que hace Quintín y que nos permite conocer esa Córdoba que caminamos, por la que andamos tan a menudo. Yo tengo presente a Pío Baroja mucho porque Pío Baroja andaba por la ciudad, y yo lo hice también en el Tesorero y ahora también he vuelto a hacerlo. He querido hacer una novela tangible, que se pueda palpar, que se pueda caminar por ella como en un viaje mágico al pasado, ¿no? Y tengo la satisfacción que al menos los testimonios que tengo sobre el Tesorero más o menos lo conseguimos, porque, por ejemplo, los lectores del 20 minutos eligieron la novela... el libro más leído, ¿no? El libro más leído y mejor ambientado en Córdoba, que para mí eso es una satisfacción. Lo mejor, ¿verdad? Mejor sí, piropo, mejor comentario no se puede hacer, ¿no? A una pieza como esta, ¿no? Realmente escribir novela histórica con rigor, como lo estoy diciendo, es muy duro. Y ha sido el aliento de los lectores, ¿verdad? Ha sido sorprendente, ¿no? Que una señora que no te conoce te diga que ha disfrutado muchísimo, que espera otra novela, te motiva para seguir escribiendo, ¿no? Es un trabajo fatigoso, ¿no? Has dicho en alguna ocasión, aunque tremendamente gratificante. Hombre, sí, después cuando lo ves terminado, y hay momentos en que también disfrutas escribiéndolo, ¿no? Y hay momentos que sufres, ¿no? Y sobre todo la novela requiere un rigor y una metodología y una constancia. Vosotros los poetas lo tenéis más fácil, eso digo yo mucho a mi amigo, porque os llega la inspiración, sentáis y hacéis un poema, ¿no? La disciplina no es tan, no tiene que ser tan no grande. Exige tanto esfuerzo, quizá, ¿no? Tanto rigor, aunque no estoy rebajando la poesía, porque precisamente yo no soy poeta porque no soy capaz. Es decir, yo tengo la poesía sublimada, es decir, a mí el poeta es el escritor, otra cosa es el mercado, pero leer poesía es un placer, evidentemente, ¿no? Y crear poesía debe ser también un sumo placer, vamos. Bueno, pues quizá algún día no podamos hablar aquí de ese primer poemario de Luis Enrique Sánchez. Bueno, no creo que mi vocación sea... Me gusta mucho, leo poesía, incluso la tengo como referencia a veces para mi... porque me gusta
darle un cierto toque poético a mi prosa, ¿no? Y quizás en esta obra hay pasajes en la sierra donde ese lenguaje se prestaba a un especial lirismo, ¿no? Y he hecho un poquito de más esfuerzo en ese lenguaje para los pasajes de la sierra que sean un poquito más estéticamente más vibrantes, más próximas a la poesía. Bueno, pues para conocer todos los detalles y poder hacernos con esta joya, con este Espectros en Trasierra, vamos a tener esta tarde a las 8 en el Salón de Actos de Cajasur en Gran Capitán esa presentación, una presentación muy especial porque vas a estar acompañado pues por el editor, por Francisco Javier Palomeque Vilches, pero también por el arqueólogo Luis Alberto López Palomo. Sí. Va a ser tremendamente edificante el encuentro. Sí, Luis Alberto es un hombre que tiene un hondo pozo de sabiduría que lo proyecta en su tierra y que vive día a día. Es un placer oírlo porque tiene un caudal de saber que es infinito, ¿no? Y le gusta tengo la suerte de que le gusta mi literatura, ¿no? Y entonces yo no sé lo que va a decir y lo espero con ansiedad, ¿no? Y Javier ha sido también una fortuna el encuentro con él, porque en estos tiempos, como decían los clásicos, de calamidad, emprender una aventura empresarial, cultural, efectivamente, realmente tiene un componente de audacia y desafío importante, ¿no? Y además otro amante de Córdoba, de la historia de Córdoba, y bueno, una apuesta, ¿no?, la que hace Nizam Editorial clarísima, ¿no? Sí, por reivindicar esa tierra maravillosa que tenemos y toda esa cantera de autores, de escritores. Hay que decir que la edición del libro, empezando por su maquetación, es magnífica, claro, es tremendamente sugerente, bueno, como todos los trabajos. Está muy, ¿no?, cuidada, y estoy muy contento con el libro. Esperemos que también le guste a los lectores y que tenga éxito, más por él, empresarial, que por mí, ¿no? Pero nosotros también se lo deseamos, te lo deseamos a ti, Luis Enrique, y te agradecemos mucho que hayas adelantado tu viaje a Córdoba, porque bueno, pues has llegado unas horas antes para estar aquí, para acompañarnos, y le agradecemos mucho a ti y a tus acompañantes, a todas las personas que vienen contigo. Es un placer haber estado contigo, y además el agradecimiento es mío, que me das la oportunidad de dar a conocer mi obra. Pues muchísimas gracias, Luis Enrique, que sea todo un éxito, y te esperamos para la próxima obra que vayas a presentar, muy bien, para que podamos seguir hablando de Córdoba y de su literatura. Muy bien, te lo agradezco mucho, Ángela, gracias. Gracias, hasta pronto.